Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos. Y muchas gracias por estar aquí, con nosotros en una tarde más de esta jornada de Café con Ingenieros, sus eventos virtuales que organiza la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, diferentes temáticas para todos nuestros socios, invitados especiales y público en general. En este momento nos acompañan como nuestro expositor de esta tarde, el ingeniero David Gómez, así como muchos de nuestros socios, miembros también de junta directiva, nuestra vicepresidenta y nuestro presidente de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros. Para dar inicio formal a esta tarde y también mantener la puntualidad y el tiempo también de todos los que están aquí conectados, le doy la palabra al ingeniero Luis Eugenio Prada Niño, el presidente de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, para que nos dé un saludo y podamos iniciar en esta tarde. Ingeniero Luis Eugenio. Hola, buenas tardes para todos. Como siempre, gratitud para todos nuestros juiciosos, puntuales socios que nos acompañan siempre. Especial gratitud para el ingeniero David Gómez, a quien lo conozco desde el pregrado allí y como siempre en nuestra escuela de liderazgo de la Escuela de Ingeniería Civil, que es el centro de estudios. David, gracias por su colaboración incondicional, como siempre apoyándonos en la sociedad. Entonces, bueno, yo invito para que Paula haga una descripción de la hoja de vida. David ha transitado en el ejercicio profesional y también ya se ha metido en el ejercicio académico, muy bien rankeado ya en este tema. Entonces, Paula, por favor, cuéntenos. Nuevamente, gratitud para todos por la especial consideración y atención que nos hacen para acompañarnos en este evento. Su asistencia es el principal motivo para organizar el siguiente y los siguientes cafés. Buena tarde para todos. Apago aquí la cámara para darle protagonismo a nuestro invitado. Y Paula, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, ingeniero. Y muchas gracias nuevamente a todos nuestros socios, a todos los invitados que nos acompañan en esta tarde y nuevamente principalmente al ingeniero David por brindarnos en esta tarde una jornada en donde vamos a conocer un poco más del tema que nos va a presentar. Bueno, de manera resumida y sencilla voy a leer unos datos de la hoja de vida del ingeniero David. El ingeniero David Ernesto Gómez Contreras es magíster en Ingeniería Civil con énfasis en gerencia de la construcción, especialista en gerencia e interventoría de obras civiles, ingeniero civil, cuenta con un diplomado en seguridad humana y protección contra incendio y otro en movilidad. Como parte de su experiencia profesional, tiene 5 años de experiencia administrativa en cargos de dirección y coordinación de programas. Esa misma cantidad en experiencia como docente de educación superior, cerca de 8 años como profesional de ingeniería. Lleva 4 años de experiencia en el como decano del programa de Ingeniería Civil de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI, coordinador de especializaciones en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, líder y colíder del grupo de investigación ABR, amenaza, vulnerabilidad y riesgos a fenómenos naturales que colocan en peligro las vidas humanas y los bienes de la Universidad de Desarrollo e Investigación UDI, y es representante legal y director de proyectos de la empresa OPIC SAS. Como distinciones, el ingeniero David cuenta con reconocimiento por su liderazgo y cumplimiento de los parámetros institucionales para el crecimiento del programa de Ingeniería Civil como director del programa. Esto según la resolución rectoral de la UDI número 053 de abril 26 de 2019. De parte de sus afiliaciones, es miembro de la Organización Protección contra Incendio y lo principal y que nos hace orgullosos es miembro de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros también. Ingeniero David, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y sin más, el auditorio es suyo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Agradecer
esa bienvenida que nos hacen desde la Sociedad Santanderiana de Ingenieros. Agradecer también a todas las personas que nos acompañan desde diferentes escenarios y compartir con nosotros el día de hoy, pues, este concepto nuevo que tiene que ver a nivel regional con la seguridad humana, que espero sea de su agrado. Y siendo así, me permito compartir las diapositivas. ¿Me confirman si ya la pueden ver? Sí, señor, Sí, ingeniero. ya estamos viendo la presentación, modo pantalla completa. Perfecto. Listo. Muchísimas gracias. Bueno, hoy el mensaje principal que quiero dejarles a todos los que nos acompañan en este espacio es que todas las actividades que están asociadas a el gremio de la construcción se pueden desarrollar de la manera correcta, ¿cierto? Todas las decisiones, desde las decisiones más pequeñas que vivimos en el día a día de la construcción, hasta grandes decisiones que toman hacia los proyectos que sean finalmente exitosos, pues hay maneras correctas de hacer cada uno de estos procesos. Y es por esto que el título del día de hoy es La seguridad humana, una nueva etapa de la construcción en Colombia. Para contextualizarlos, pues muchos se preguntarán qué es la seguridad humana, y es un concepto que nace y que hoy en día aún se referencia en un gran porcentaje asociado a temas jurídicos, a temas legales y a la protección de la vida. Cerca del siglo XIX, en algún momento en donde a partir de los conflictos armados que se presentaban por diferentes políticas o espacios o tierras, se generaban estas guerras, y a partir de la ley internacional humanitaria, pues en algún momento en donde se encontraba ese conflicto, decidían hacer un pacto de no agresión para poder retirar esos soldados heridos, esos soldados que habían perdido la vida, y poder trasladarlos a un ambiente local. Ya trayendo este concepto a Colombia, nosotros en nuestra Constitución Política, en el artículo 2, menciona que el Estado está para proteger a todos los residentes a nivel local, a nivel nacional, en su vida, en su honra, en los bienes, creencias y demás derechos y libertades. Entonces, desde ahí ya el Estado también tiene que salvaguardar la vida a partir de las políticas que se presentan en cada uno de los diferentes aspectos que rodean una sociedad. Es por esto que con unos colaboradores hemos venido trabajando en un concepto que logre recopilar, que logre integrar de gran magnitud lo que consiste en la seguridad humana, y es por eso que hemos definido la seguridad humana como el comprender que todo lo relacionado con el ser humano debe tener como uno de sus objetivos el salvaguardar la vida y los bienes. Y a veces uno siente que las cosas son sencillas de emitir, son sencillas de ejecutar, y uno se pregunta muchas veces por qué no ocurren las cosas como deberían de suceder. Y es por eso que nosotros vinculamos la seguridad humana desde un macro concepto en donde a nivel local está el salvaguardar la vida y los bienes y la protección del Estado en 5 pilares fundamentales. Y hablaremos hoy de uno de ellos, en donde la recopilación de la parte social, de la parte de la salud, del conflicto, de la construcción y el ambiente, pues rodean todo el concepto de seguridad humana. Y hoy hablaremos sobre el tema de la construcción y más específicamente algunos temas particulares que hacen parte de la construcción en cada uno de los ambientes. Finalmente, el concepto permite determinar cuáles son esos riesgos que ponen en peligro la vida humana y los bienes. Riesgos como los eventos naturales o antrópicos, en el caso a nivel local, incendios, deslizamientos, sismos, avenidas torrenciales, y casos como eventos antrópicos que hacen parte de los escenarios humanos que ponen en peligro la vida humana. Y ese concepto nosotros tenemos que empezar a comprenderlo en cada una de las diferentes instancias, por ejemplo, el ciclo de vida de un proyecto,
porque entender que cada decisión técnica, decisión legal, decisión ambiental, pues hace parte y está relacionada con la vida y con los bienes. Y por eso es importante que no solo a nivel local, a nivel nacional, sino también a nivel internacional, logremos entender este concepto como un concepto macro que va a ser parte de los objetivos de cada una de las actividades que se desarrollen en estos pilares, como son los temas sociales, conflicto, salud, ambiental y de la construcción. Y centrándonos un poco más ya en el tema de la construcción, pues encontramos diferentes disciplinas que nos permiten aportar para el desarrollo de nuestros proyectos, el desarrollo de nuestras obras civiles, en las que ustedes pues conocerán la gran parte o alguna de ellas en el tema arquitectónico, en el tema de la geotecnia, de la estructura, de temas contra incendio, eléctricos y mecánicos, que finalmente permiten salvaguardar la vida y el desarrollo de los proyectos. Teniendo un estado del arte y desde el tema normativo, nosotros en Colombia, desde el Código de Construcción del 84, empezamos a desarrollar estas normas precisamente para salvaguardar la vida y los bienes. Nuestros diseños en el tema estructural pues están como objetivo de salvaguardar la vida, así como los demás tipos de disciplina que asocian no solo en la etapa de construcción, sino en la etapa de operación de los proyectos, que permita el salvaguardar la vida en cada uno de los ciclos de vida, precisamente de los proyectos, desde una etapa inclusive de prefactibilidad hasta una etapa de operación. Hemos venido desarrollando nosotros una actualización mediando la ley 400 en los diferentes códigos y normas sismo resistentes, pasando por la NSR del 98 y hoy en día contando con la NSR 10, que precisamente está en un proceso de actualización y que esperamos que recopile todas estas particularidades que hacen parte de códigos que deben surgir para precisamente evitar que sucedan más pérdidas de vidas humanas. Existiendo también otras leyes, otras disciplinas, otras normas que permiten contextualizar a los diseñadores, a los constructores, a los interventores en el desarrollo de estos proyectos que se benefician precisamente para entregar satisfactoriamente basados en los tiempos, en los costos y en la calidad de los productos, cada uno de los proyectos. Y esto nos ha llevado hoy en día a que nosotros, desde los aspectos técnicos, tenemos una normatividad en el proceso de construcción de nuestras edificaciones. En Colombia, por ejemplo, los arquitectos se guían de la NSR 10, del título K, que hablaremos más adelante, como también otras NTCs y leyes y normas que les permiten a ellos requerir de unos criterios para poder hacer sus diseños. Diseños de espacios, diseños de bioclimática, diseños, elementos no estructurales y demás. Los diseños estructurales, muy probablemente ya la gran mayoría conoce la NSR 10, los títulos que hacen referencia a diferentes tipos de materiales que utilizamos nosotros y empleamos para las obras civiles que corresponden finalmente a la alternativa o a la solución de una dificultad, sea social, sea de comunicación, sea del sector de educación, salud, que lo que hace es cerrar las brechas de esa sociedad que quiere avanzar en mejorar la calidad de vida. La parte de la geotecnia, por ejemplo, en la NSR 10, título H, muy importante para los procesos de construcción, para determinar el tema de los suelos que permiten cargar estos proyectos en toda la que hace referencia a nivel local. La parte eléctrica, que ya veremos que también debemos empezar nosotros como constructores, como agentes de proyectos de obras civiles, pues entender todas las disciplinas, porque finalmente cuando ustedes o logran un equipo de trabajo multidisciplinario o conocen y tienen el saber del cómo desarrollar los proyectos, pues están mitigando, están cerrando esas brechas que lo que están colocando en peligro, no solo aspectos económicos, no solo aspectos de tiempo, sino finalmente la calidad del producto también está asociada a qué tanto estamos nosotros salvaguardando y permitiendo que nuestros proyectos estén diseñados correctamente bajo una norma que permita salvaguardar la vida. En temas de contraincendio, pues tenemos la NSR 10 en su título J y tenemos algunas otras normas.
como la NTC 1669, la 2301, que es el tema de rociadores, de tubería contra incendio, que permite a los diseñadores cumplir con esta normatividad dentro de los procesos y jurisdicciones que se presentan los proyectos en Colombia. Esta normatividad, como ustedes ya lo conocen, son normas nacionales, son normas que han sido creadas en un momento particular de la historia de nuestro país y que hoy en día pues es parte de nuestra labor lograr actualizar cada uno de estos conceptos y estar a la vanguardia de ellos. Y esto lo menciono porque hay una norma que principalmente utilizamos nosotros en temas de seguridad humana asociado a construcción, que es la NFPA. La NFPA es una norma internacional manejada en Estados Unidos que ha venido avanzando en conceptualizar cada uno de los procesos de la construcción. No solo estoy hablando de temas sísmicos, no solo estoy hablando de temas de incendios, sino todos estos procesos y, como ya lo mencionaba, eventos naturales antrópicos que ponen en peligro la vida humana. Y para contextualizar cómo están nuestras normas nacionales con las normas internacionales, es una oportunidad para estos profesionales recién egresados, profesionales de la construcción, a nivel local, a nivel internacional, que no solo busquen esos criterios que le exigen a uno en los ambientes locales, en las curadurías, en los entes de control, sino que nosotros logramos ver un poco más allá, de estar más a la vanguardia, de estar con conceptos que muchas veces se tienden a pensar que van a generar algún tipo de sobrecosto, algún tipo de desviación en los costos, pero que muy probablemente lo que va a hacer a partir de conceptos técnicos es la optimización de los recursos para que los proyectos no solo sean viables, sino que también cumplan con criterios técnicos que permiten precisamente salvaguardar la vida y los bienes. Es el caso, por ejemplo, de la NFPA 1, que es el código de incendio, que nosotros aún en Colombia no contamos con esto. Otro caso es la NFPA 10, extintores portátiles, que en Colombia tenemos algunos numerales allá en la NSR 10, en el título J, en donde explican de cómo se debe invertir este tema de los extintores portátiles y su implementación. La NFPA 13, la norma para sistemas de rociadores automáticos, una norma que hoy en día ya está actualizada en su versión 2022 y que nosotros en Colombia tenemos un equivalente, la NTC 2301, norma para sistemas de rociadores, sacada en el 2011, pero si ustedes ven la referencia, la bibliografía de esa NTC 2301, es una adaptación, para no decir equivalente o copia de la NFPA 13 de su momento. Es decir, que por ejemplo en esa normatividad de sistemas de rociadores nosotros ya estamos más de 10 años desactualizados. Nosotros hoy en día no contamos con esos criterios que debemos tener a la hora de hacer los mantenimientos y pruebas de los sistemas contra incendio que se pueden guiar y que muchos nos guiamos de la NFPA 25. Nuestro código RETIE, nuestra NT 2050, ya tiene más de 20 años sin actualizarse. Hay unos ejercicios interesantes porque ya llevamos trabajando en este tema del RETIE a nivel nacional para actualizarlo, pero si ustedes se dan cuenta, la NFPA 70, el Código Eléctrico Nacional, es el que cada 3 años viene colocando esos lineamientos técnicos en temas de códigos eléctricos a nivel locales y regionales, ¿sí? Entonces, así como esta, la NFPA 72, la NFPA 101, Código de Seguridad Humana, que nosotros tenemos hoy en día, la NSR 10, título K, 2010, y algunas versiones actualizadas. Pero esta diapositiva lo que quiero es conceptualizar que los ingenieros hoy en día no solo debemos cumplir con estas normas que están desactualizadas en nuestro entorno técnico, sino que debemos ser capaces de avanzar en ese conocimiento y encontrar la vanguardia de cada uno de los conceptos para que nuestros proyectos no solo cumplan con esa normatividad desactualizada, sino que también estén asociados a los temas, tecnologías, metodologías del mundo moderno, del mundo del hoy. Y ya centrándonos, veníamos de lo macro del concepto de seguridad humana, vamos a ir ya
a lo micro, que tiene que ver con protección contra incendio en sistemas de construcción, vamos a encontrar en nuestras obras civiles dos elementos fundamentales. El primer elemento tiene que ver con esos sistemas o elementos pasivos que están asociados a los diseños arquitectónicos, a la implementación de los diseños estructurales, y los elementos activos que están asociados más a la activación en caso de uno de estos eventos naturales o antrópicos que permitan salvaguardar la vida, como los elementos pasivos, pero el elemento activo ya ataca esa emergencia, como son los aspectos hidromecánicos, en donde tenemos los rociadores, los sistemas de tubería vertical y aspectos electrónicos que encontramos la detección y notificación de incendio. Y entonces ahí es donde empezamos ya a preguntarnos, ¿nuestros proyectos de obras civiles en Colombia están cumpliendo con estos conceptos que están desactualizados? Sí, pero aún están ahí en la norma nacional y se deben cumplir, y muchas veces por diferentes escenarios, temas de entes de control o temas de conocimiento, porque es algo que a su vez viene siendo algo muy nuevo. Ya llevamos hablando, por ejemplo, aquí en el área metropolitana cerca de 10 años hablando de estos temas, y aún así es el momento en que se empiece a producir y verlo es como un ambiente nuevo que no está generando desviaciones en los costos ni en los tiempos, sino por el contrario, de tener los conceptos muy claros, podemos optimizar los recursos. Y ejemplos hay muchos. Hay proyectos que han llegado a nuestras consultorías, a nuestras equipo profesional, en donde están sobrediseñados, en donde tienen unos sistemas no adecuados, y que lo que efectivamente cuando se implementan esos tipos de sistemas sin un concepto técnico claro, pues genera unas desviaciones en los costos. Pero cuando nosotros conocemos el proyecto, conocemos las normas, entendemos cómo es su aplicación, muy seguramente lo que estamos haciendo es optimizando los proyectos. Y hoy en día podemos decir que en proyectos en donde hemos llegado, que ya están en su fase de ejecución, hemos podido optimizar en 100% de ellos en entender el cumplimiento no solo mínimo, sino normativo y técnico que permite salvaguardar la vida humana. Entonces, para las personas que quieren indagar, bueno, ¿y cómo puedo hacer, cómo puedo conocer cuáles son los requerimientos arquitectónicos, estructurales, mecánicos, eléctricos? Pues hoy en día en Colombia existe la NSR 10, como ya lo conocen, en su título J y K. Ustedes van a ir al título K, clasificar el proyecto, aspectos o requerimientos de sistemas de evacuación, y título J, todo lo que tiene que ver con sistemas contra incendio, si requiere o no rociadores, si requiere o no tubería vertical, extintores, hidrantes y demás aspectos están asociados a esa ley 400 de la NSR 10, título J y K. Y los que quieren conocer un poco más de los procesos en ambientes vanguardistas, pues tendrán que dirigirse a la NFPA en sus diferentes normas. Ya hemos mencionado la mayoría de ellas. Para las personas que están en procesos de construcción, les recomiendo mucho la NFPA 13, que es un proceso de gestión de proyectos que le permite tener un comisionamiento constante y que finalmente es un tema importante a la hora de desarrollar los proyectos, porque lo que está ocurriendo es que estamos dejando para el final lo que deberíamos estar aprobando en los diseños, ¿sí? Y lo vamos a ver más adelante en lo que hace referencia a la regulación y la norma. Aspectos fundamentales importantes en la protección contra incendios desde aspectos arquitectónicos. Yo les recomiendo a los que quieran acceder a este link, y pueden escribirme a mi red más adelante daré un contacto, que es un link en donde ustedes pueden verificar un tema fundamental en los sistemas contra incendio, que es la certificación UL/IFM. ¿Qué significa esto? Que los elementos que están diseñados para salvaguardar la vida, pues no deben fallar en caso de su implementación. Y es por eso que hay laboratorios que certifican estos elementos y que dicen son listados y aprobados, ¿sí? En Colombia, lamentablemente, no contamos hoy con un laboratorio que certifique todos estos elementos de seguridad humana y protección contra incendio. En algunos casos, tenemos laboratorios en México, en Estados Unidos, que son los que exportan esos tipos de materiales.
Y ellos lo que hacen es poner a prueba estos sistemas. Por eso es que es importante temas, por ejemplo, como las bombas contra incendio y demás, que hoy en día se está volviendo un tema a nivel nacional de decir, bueno, pero nosotros también debemos empezar a crear nuestras normas, adaptarlas, porque muchas veces ocurre que nuestras condiciones son diferentes a las de otros países por el terreno en el que estamos geográficamente ubicados. Pero es importante porque muchas veces hay proveedores que mencionan y venden que el certificado UL, que es FM, y cuando usted va a revisar en los listados de esos laboratorios no aparecen estos materiales y pues lleva a que haya algún tipo de conflicto sin saber la calidad de material y demás. Las especificaciones técnicas es muy importante conocerlas, es muy importante que se soliciten a la hora de desarrollar, por ejemplo, temas de sistemas contra incendio. Y algunas de las falencias que uno encuentra a la hora de desarrollar los proyectos, por ejemplo, es que se desconoce cuál es el concepto para la protección de una escalera contra incendio. Y ahí es importante que los arquitectos logren determinar cuáles son esas distancias de recorrido que permiten o no el desplazamiento en caso de evacuación por una emergencia, un riesgo natural o antrópico, pero que le permita evacuar para salvaguardar su vida, ¿sí? Entonces hay proyectos en que no se requieren porque la distancia de recorrido es menor a lo que se solicita normativamente y que usted puede implementar otros elementos que incluso mejoran esas velocidades para que las filas de evacuación logren de alguna manera pues salvaguardarse. El tema de las bombas contra incendios, es muy común ver bombas sobrediseñadas, ¿sí?, en los proyectos de construcción, y que eso lleva a que los proyectos, cuando estén en las pruebas, muchas veces no se hacen, pero en donde se hacen las pruebas, pues hay algún tipo de inconveniente porque esas sobrepresiones en los pisos más adyacentes a la bomba, pues se van a ver implicados en esas sobrepresiones y algún elemento podría estar incluso fallando. Estamos hablando de presiones superiores a las 100 PSI. Cuando se diseña un sistema contra incendio, los puntos hidráulicos deben llegar mínimo a tener 100 PSI, que son presiones para que realmente a una presión constante logre apagar el incendio. Por eso las bombas son especiales, no es una bomba que pueda perder la presión a la hora de su activación, sino por el contrario, por eso se listan y se aprueban para salvaguardar que la bomba, cuando esté en activación, logre cumplir independientemente a los problemas que puedan afectarse en esa situación, la presión constante en esa tubería. Entonces, en edificaciones que tenemos de gran altura, en Colombia llámese 28 metros, a nivel internacional llámese 23, pues estas presiones lo que hacen es, finalmente es que la tubería y todo el sistema pues debe suplir esas presiones y existen regulaciones y existen elementos de regulación, restrictores que logran a partir del diseño prevenir estas situaciones que también podrían poner en peligro. Los soportes contra incendio, muchas veces se utilizan, se implementan sistemas de soporte de tuberías tradicionales cuando estos sistemas de contraincendio pues requieren de un arrastramiento longitudinal, transversal, diseñados mecánicamente, ¿sí? Posiblemente más adelante inclusive todas esas cargas que deberían estar en esa estructura ser cuantificadas. En la tubería contra incendio, hoy en día, sobre todo en estas tuberías enterradas, en esa traslación entre la tubería de CPVC y la tubería de acero metálico, hay una transición que hoy se han evidenciado falencias por su mal implementación, y eso nos lleva a que en esta área de los sistemas contra incendios en las obras civiles, pues debe haber, así como hay un equipo hidráulico, hay un equipo eléctrico, personal capacitado para ser capaz de manejar estas tuberías, que en muchos casos van a ser tuberías extrapesadas por las presiones que se manejan, en su implementación, en su instalación en esos puntos débiles. El almacenamiento de agua, un tema que antiguamente pues hay muchos, de alguna manera, errores en la cálculo de esa volumetría de sistemas de tubería y de rociadores,
porque inclusive en algunos casos ni se plantea, ¿no? Y eso lleva a un error de que pues no vamos a tener la edificación de alguna manera o esa obra civil que puede ser otro tipo de inmueble, pues contar con estos requerimientos a la hora de un incendio y a la hora de otros eventos donde se requiera estos sistemas, ¿sí? Y lo que ha ocurrido es que cuando se está avanzando en obras y no se tienen en cuenta estos almacenamientos, pues son espacios importantes que desde la etapa conceptual de diseño se deben tener presentes, teniendo en cuenta que un tanque de almacenamiento mínimo para un sistema de seguridad humana en un proyecto mínimo debe ser casi de 50 metros cúbicos en condiciones de riesgos mínimos, ¿sí? Entonces la mayoría de tanques son de 100 metros cúbicos y a la hora de usted diseñar una volumetría de almacenamiento para esta cantidad de metros cúbicos es importante concentrarlos desde su inicio. En muchos proyectos ni siquiera se tienen en cuenta dentro de los presupuestos, dentro de los diseños, el tema de detección y notificación de incendios, ¿sí? Hoy en día existen y ya la NFPA 72 permite también implementar nuevas tecnologías que en algún momento pues podrían ser de mayor inversión, hoy de menor inversión, que permite unificar sistemas. Yo podría tener, por ejemplo, dentro de mi proyecto, un sistema de control y automatización de diferentes escenarios de seguridad, de control de eléctricos, de puertas, sistemas solares, implementar ahí sistema de detección y notificación, sistema de cámaras que permitan integrar en una plataforma los sistemas de detección, sistemas de rociadores, implementando el sistema de detección que yo podría de los aspectos técnicos integrar y el cumplimiento de no solo la norma, sino de nuevos recursos tecnológicos. Y ya en algunos proyectos, pues también vemos las falencias de los números de escaleras de emergencia. A veces confundimos inclusive las escaleras de circulación con las escaleras de emergencia, ¿sí? Entonces, pregúntese a muchos de ustedes si viven en edificaciones de gran altura, en Colombia, repito, 28, a nivel internacional 23, ¿por qué mis proyectos, mis edificaciones no cuentan con el mínimo de número de escaleras de emergencia, que es en este caso 2, de acuerdo a la carga de ocupación a nivel local y también a nivel internacional varía un poco, de acuerdo a la carga, pero mínimo debería haber 2. En algunos casos no hay ni una escalera de emergencia. Entonces, es una transición que llevamos ya 8 años diciendo que estamos en esta transición, pero que hoy en día tendría que ser más acelerada porque lo que estamos haciendo vulnerable son nuestras edificaciones, nuestros proyectos, que no necesariamente quiere decir que haya una desviación en los costos o un sobrediseño en los costos. Y el lograr implementar estos tipos de sistemas, pues precisamente logran reducir el riesgo en un gran o número importante dependiendo de la implementación. Lo que se recomienda es que cumpla con la norma y que logre determinar que sí cuenta con sistema de detección, sistema de extinción, elementos pasivos como escaleras, muros cortafuegos y demás, porque su implementación lo que está permitiendo precisamente es reducir los riesgos de pérdidas de vidas humanas. Entonces, a la medida que nosotros logremos avanzar en hacer las cosas bien, en conocer todos los aspectos, des en cuenta que estábamos hablando de la seguridad humana como un macro y lo llevé al concepto que hoy se asocia al tema contraincendio, y es conocer todos esos aspectos técnicos a la hora de desarrollar un proyecto. Si no hace parte de nuestro equipo de trabajo, traigamos consultores, pero no nos quedemos sin saber realmente técnicamente cómo se desarrollan los proyectos. Es así como existen entidades competentes. Nosotros, en la última ley del 1796, se retiró la revisión de los diseños. La ley 1575, artículo 42, emitía que las entidades bomberiles eran los que daban el concepto de los diseños, inclusive las curadurías estaban emitiendo o esperando recibir el concepto de bomberos de temas de seguridad humana para poder emitir sus licencias. ¿Qué ocurrió? Que muchos proyectos no estaban teniendo en cuenta esto, ¿sí? Las curadurías entró en una divergencia del cumplimiento, no, aunque hoy en día todas deben cumplir por lo menos con el título K. En las curadurías se debe revisar esos aspectos que hacen parte de una clasificación del título J, porque el título K lo que nos dice son esos requerimientos
para salvaguardar la vía, no nos está diciendo que cumplan con los diseños de rociadores y demás, el título J sí nos está explicando eso, pero eso llevó a que se retirara en la ley 1796 un artículo que fue emitido por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda, y se retiró esa revisión de diseños iniciales por parte de una entidad competente. ¿Sí? Claro, más adelante vamos a ver que estamos en una jurisprudencia ahorita del tema de la aplicación de unos sistemas de evaluación para supervisores en donde deben cumplir también los temas de diseño, revisión de los diseños por particulares y demás. La notaría va a entrar a jugar un papel importante para el recibido de los proyectos de inversión privada, pero esto llevó a que las constructoras no revisaran estos sistemas contra incendio, sino únicamente entregaran. Entonces, al momento de entregar, pues es donde se ven las falencias y pues ahí muy probablemente sí se están generando desviaciones en los costos presupuestales porque pues precisamente no se tuvieron en cuenta desde la etapa de planificación e inicio de los proyectos, inclusive con estimaciones desde una prefactibilidad de un proyecto. Finalmente, pues hay una entrega de todos los sistemas, así como entregamos la parte eléctrica, la parte hidráulica, sanitaria, entregamos la parte de contraincendio, en este caso a los cuerpos de bomberos de acuerdo a su jurisdicción, y ellos lo que realizan es una inspección, una prueba del sistema, que haya un cumplimiento de esto. Pero dense en cuenta que no solo llega al alcance hasta la revisión de ese sistema, sino una entrada en operación. Y hay un problema en este momento en muchos proyectos, porque cuando se encuentran esa implementación de esas edificaciones, de esas entidades institucionales, y no cumple con estos requerimientos, pues Cuerpo de Bomberos que va anualmente a revisar si el sistema de seguridad humana y protección contra incendio cumple, y no cumple, pero no porque quien opere, quien administre esa entidad, esa infraestructura, no quiera, sino porque desde la parte de la obra civil no se tuvo en cuenta, no se implementó. Entonces es importante cada vez más que nuestros profesionales tengan muy claro, por lo menos conozcan a grosso modo, y por eso al final desarrollé una diapositiva que me ha parecido muy interesante, y es que nosotros como profesionales que están asociados al tema de construcción debemos conocer varios aspectos, posiblemente no van a ser expertos en cada una de las áreas porque serían diferentes disciplinas, pero por lo menos contar con un equipo multidisciplinario que les permita avanzar, no solo en el cumplimiento normativo, ambiental y demás, sino en conceptos favorables y técnicos que permitan avanzar con tranquilidad y entregar correctamente los proyectos. Entonces, al final, como les mencionaba, cada año los cuerpos de bomberos van a esas infraestructuras para ejercer la certificación de seguridad humana y protección contra incendio, que inicialmente, por medio de la resolución 0661, daba unas tarifas, pero hoy en día está en libre jurisdicción generar unas tarifas para la certificación de esos sistemas en cumplimiento de la norma. ¿Qué ocurre si nosotros no cumplimos con eso? Pues hay unos aspectos legales, sobre todo para el representante legal de esa entidad, de esa infraestructura, en donde se va a hacer cargo de todos esos aspectos y conceptos legales. Entonces es un ciclo que tienen anualmente todas las entidades y es importante recalcar que nosotros como profesionales de la construcción no solo estamos únicamente para desarrollar y ejecutar el proyecto de a 6 meses, de 2 años, del tiempo que esté presupuestado, sino debemos entender que nosotros somos apenas la base para que esa infraestructura entre en una operación satisfactoria, ¿cierto? Que un desarrollo normal y que pueda en algún momento, en caso de presentarse algún evento natural o antrópico, proteger, salvaguardar la vida y los bienes de cada una de las personas valiosas para esta sociedad colombiana. Precisamente hay unas sanciones, unos estatutos que dicen, oiga, es que definamos si ese proyecto es seguro. Y para la ley dice seguro en caso de que no cumpla reglamentos técnicos. Entonces hay que ir a los reglamentos técnicos para saber que está segura nuestra edificación. Cuando el producto es defectuoso, cuando hay error en los diseños, en su fabricación o en su construcción. El hecho de no conocer la norma no nos permite irnos por el lado, sino que si hay una norma técnica, pues los abogados son expertos en decir, hombre, usted tenía que cumplir con los conceptos de seguridad humana, posiblemente no tiene
tubería para la red contra incendio, en algunos casos rociadores y demás. Y aquí pues nos aleja un poco más de temas jurídicos con temas técnicos, porque si bien, por ejemplo, los rociadores están para salvaguardar la vida, el sistema de detección también, hay algunos escenarios en donde fue retirado por alguna circunstancia para avanzar en el tema. Hay unas sanciones para estas construcciones en donde no cumplen con la calidad, la idoneidad y la seguridad de los productos, de multas hasta la ordenanza de la destrucción de ese producto y cierres temporales. ¿Qué recomendación hay? Váyanse a ese análisis normativo, o sea, vayan a la norma y definan mi proyecto, qué debe cumplir. No solo vayan a desarrollar la parte estética, la parte económica y viabilidad económica, sino cuáles son esos criterios mínimos que me da la norma, la NSR 10 como la NFPA, que yo debo cumplir, y van a encontrar ahí requisitos arquitectónicos, estructurales, hidráulicos, mecánicos, eléctricos, que hacen parte de precisamente salvaguardar la vida y los bienes. ¿Qué falencias encontramos nosotros en muchos casos? No sabemos clasificar los proyectos. No logramos implementar unas buenas medidas en las evacuaciones de cargas de ocupación. No identificamos cuáles son esas zonas comunes de circulación diferentes a espacios de evacuación. Hay que diseñar y entregar las especificaciones técnicas de los elementos no estructurales, lograr generar esa interdisciplinar de las diferentes áreas del conocimiento que hacen parte de nuestras obras civiles, y desconocemos en muchos casos cómo se hacen esos reforzamientos de edificaciones antiguas que puedan cumplir con la norma. En temas estructurales, la aplicación, por ejemplo, de juntas de sistemas contra incendio en las tuberías, cuando hay, por ejemplo, parqueaderos que tienen dos tipos de estructuras diferentes, o edificaciones que son dos tipos de estructuras que comparten un solo sótano o parqueadero. Ahí se generan unas juntas normales de elementos estructurales, pues las juntas también deben estar en sistemas contra incendio de esas tuberías. En algunos casos, la aplicación de temperatura en sus diseños estructurales o reforzamiento de elementos, o el cumplimiento de la NSR 10 en su título J, reforzamientos externos de recubrimientos para esos sistemas y elementos estructurales. Participación de las cargas. Ya mencionábamos un tanque de incendio 50 metros cúbicos, pues hay que tenerlo en cuenta ahí, 100 metros cúbicos, hay que tenerlo en cuenta dentro de el diseño estructural, el cuarto de bombas, las tuberías, porque están arrostradas a esa tubería, pues es un insumo de carga que también hay que tenerlo en cuenta, y la integración de las diferentes disciplinas para que no ocurran esos cielos rasos o esos elementos atravesándose el uno a otro, y menos pues en sistemas estructurales. Y hay un tema importante, y por eso relaciono a la seguridad humana como un todo en cada uno de los procesos que nosotros como ingenieros civiles lo vemos en aspectos de construcción. Y es que muchas veces no se entregan manuales de usuario de los sistemas, no se entregan pruebas de verificación de los sistemas y no se entregan protocolos de buen uso de los sistemas. Y hablo de los sistemas como un todo, ¿sí? Y eso hace que nosotros tengamos falencias, ¿sí? En una revisión de proyectos, pues encontrábamos en un alto porcentaje que los sistemas estaban cerrados, los sistemas no son adecuados para el riesgo que tienen, el almacenamiento de agua no es suficiente, porque usted imagínese tener 100 PSI en el punto más lejano, con un caudal de 500, 250 galones por minuto, pues el tanque de almacenamiento es bastante importante para lograr esa reserva y cumplimiento por lo menos de 30 minutos en el cual ustedes pueden apagarse un incendio por parte de los organismos de control. Y el bajo mantenimiento de estos sistemas. Entonces, llamemos sistemas a cada uno de las disciplinas que asocian a estos procesos de construcción. Entonces, muchas veces uno se pregunta, ¿será que los elementos no estructurales como muros, pisos y fachadas requieren de un mantenimiento? ¿Será que los elementos estructurales como las estructuras metálicas, los concretos, las maderas, requieren de un mantenimiento, de un manual de usuario, cuando nosotros podemos ser expertos, pero no entregamos a la parte operativa, a la parte administrativa, cómo debe hacerle usted mantenimiento a esos elementos?
¿Será que hay que hacerle mantenimiento a los sistemas de automatización y control de energías sostenibles? Hay que hacerle mantenimiento de pronto a las escaleras de emergencia, algunas que son metálicas, a las tuberías, a los rociadores, a las bombas, a los aires acondicionados, a cada uno de los sistemas de las diferentes disciplinas que hacen parte de una obra civil. Y que no solo, repito, es en la etapa de ejecución, sino que le entregamos a quien va a administrar por 50, 60 años ese tipo de proyectos que nosotros los hacemos en menor tiempo, ¿sí? Y que a veces no sabemos ni siquiera cómo entregar correctamente cada uno de los diferentes escenarios, ¿sí? Y esas personas pues no son expertas, no saben qué recibir, ven agradablemente una infraestructura, pero el día a día los va a llevar a encontrarse con esas dificultades cuando lamentablemente nosotros acostumbrados a que pasen las situaciones que ponen en pérdida de vida humana, pudiendo nosotros prevenir y cuidar. Entonces ahí es donde será que es importante hacer los 2 mantenimientos anuales de los tanques de almacenamiento, algunos de los que tengan una zona común, un tanque de almacenamiento para conjuntos residenciales o demás tipos de infraestructura, conocen el estado de sus tanques de almacenamiento. ¿Será que eso tiene que ver con seguridad humana? El estado de la calidad del agua, el estado de la calidad de nuestros elementos metálicos, de nuestras fachadas, ¿qué pasa si se cae una fachada? ¿Sí? ¿Será que el mantenimiento de las rejillas, de los pozos? ¿Sí? Veíamos hace no menos de 15 días casas inundadas porque no le hacíamos mantenimiento a las rejillas, por ejemplo. Entonces, es un mensaje que la seguridad humana va implicado no solo en temas contra incendios, como lo podemos ver y abordar y plantear un diseño y hablar de caudales, de presiones, de bombas, de tubería, de almacenamiento, sino que va implícito en todo lo que nosotros hacemos como profesionales en nuestras obras civiles. Finalmente, les traigo este cuadro que considero importante en conocimiento nosotros cuando estemos desarrollando los proyectos de construcción para los profesionales que nos acompañan el día de hoy. Tenemos claro cómo es el ciclo de vida de un proyecto, sabemos qué aspectos hacen parte de una prefactibilidad, de una factibilidad, de una ejecución, de una entrega y de una operación, o nos estamos saltando a veces los proyectos públicos, privados, particulares, alguna de estas etapas. Conocemos las normas nacionales y conocemos las normas internacionales, cumplimos con esa normatividad, entendemos que necesitamos de estudios y consultorías como geotécnicos, sistemas de información geográfica y topográfica, arquitectónicos, estructurales, contra incendio, eléctricos y energéticos, mecánicos, hidráulicos, sanitarios, de residuos sólidos, de automatización y control, aspectos contables, legales, ambientales y administrativos. Hablábamos ayer, por ejemplo, de las pólizas, del control, de la interventoría. Todos estos aspectos, pues debemos conocerlos nosotros para poder ejercer la función de como profesionales de la construcción desde diferentes escenarios, supervisores técnicos, constructores, interventores, residentes, directores. Contar ojalá con un equipo que conozca algunos, ojalá todos de estos conceptos que hacen parte y están asociados a nuestros procesos de construcción. Conocemos el ciclo de vida de los materiales, entendemos cómo es el clima, el hombre y el medio ambiente, sabemos hacia dónde están las tendencias de eficiencias energéticas y sostenibles, conocemos los procesos químicos y físicos de los materiales, sabemos sobre adquisiciones verdes, energías renovables, certificaciones ambientales, que es algo que hoy en día nos está llevando a cabo en nuestros proyectos de construcción, y eso tiene que ver realmente con salvaguardar la vida y los bienes. Cuando yo compro un material que tiene una certificación ambiental, que lo que significa es que está generando menos pérdidas de energía, de contaminación, estoy aportando a que la salud en general esté mejorando, ¿sí? Cuando nosotros desde la construcción también empecemos a abarcar todos estos temas y filosofías de construcción como Lean Construction, como las que nos encontramos en el PMBOK, que hoy en día son 14 áreas de gestión de proyectos, y logramos entender cómo integrar a la comunidad, cómo generar un alcance claro, un cronograma, unos costos, una calidad, unos recursos, un aspecto de comunicación, entender los diferentes riesgos y cómo atacarlo, presentar esas adquisiciones, esos interesados, conocer la seguridad en la ejecución y entrega, la parte ambiental y financiera y el manejo de los reclamos que se puedan presentar, pues hacen parte de que cada uno de esos procesos se estén desarrollando de la manera correcta.
Estamos implementando hoy en día metodologías de construcción que nos permiten optimizar los tiempos y la calidad de nuestros productos. Ya muchos conocemos y sabemos hacia dónde vamos en los temas BIM, en temas espaciales de las 3 dimensiones, en conocer aspectos del tiempo, en conocer aspectos de los costos, cómo correlacionamos esos datos en tiempo real que nos permiten los modelos en BIM. El Green BIM, que ya estamos hablando de la bioclimática, de cómo poder manejar los recursos naturales. Y eso tiene que ver con seguridad humana, porque posiblemente nosotros estamos mejorando condiciones para la salud y bienestar de esas personas a partir de entender precisamente el clima y hombre y medio ambiente, para conocer aspectos de elementos pasivos que nos permiten diseñar y modelar el Green BIM y poderlos aplicar en nuestros proyectos de construcción a partir del confort y demás aspectos. Y la operación y mantenimiento es fundamental para el desarrollo de las obras en su etapa de administración. ¿Será que nosotros dentro de nuestra profesión debemos conocer un método científico de investigación? Cuando somos el día a día en una obra, en un proyecto, en diferentes circunstancias, solucionando problemas, ingeniándolas para dar alternativas de solución, pues es importante saber que existe un método científico, que yo puedo plantear el problema, hacer objetivo, calcular el objetivo, justificarlo, tener un marco de referencia, aplicar una metodología, aplicar esas alternativas, analizarlas, analizar esos resultados, sacar conclusiones para que no se repitan. Entonces ahí vamos a una área de gestión en donde tenemos lecciones aprendidas para que no ocurran los rasgos. Si tenemos problemas en la obra, algún tipo de deslizamiento, aplicamos esta metodología y nos queda como una lección aprendida dentro del área de gestión que nos permite a futuro mejorar esas condiciones de los procesos de construcción. Pues posiblemente esas decisiones están a futuro salvaguardando la vida y los bienes, que es importante también. Y para terminar, dejar tendencias hacia dónde vamos, y vamos hacia esa realidad aumentada que ya es un hecho real hoy, ¿sí? Hacia el análisis de datos, precisamente para que no nos vuelvan a ocurrir. Tenemos datos y datos y datos a toda hora, en donde lográramos nosotros como profesionales de la construcción empezar a analizarlos. Posiblemente nuestras construcciones cada vez mejorarían y no se presentaran aspectos de pérdidas de vidas humanas que tenemos hoy en día, y la inteligencia artificial que está haciendo hoy un avance importante en todos los procesos, desde el conocimiento de los materiales, elementos y demás aspectos fundamentales. Entonces es un espacio el día de hoy para que conozcan un poco más de ese macro de seguridad humana, que hoy en día está muy asociado a lo jurídico, a lo del conflicto armado. Otros lo asocian al tema de seguridad y salud para el trabajo, ¿sí? Que está inmerso también aquí en el proceso de seguridad humana, y otros lo asociamos a contraincendio, pero realmente el mensaje es que todo proceso que nosotros hacemos tenemos que comprender que está involucrado el ser humano y que lo podemos hacer de la manera correcta. ¿Listo? Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, ingeniero David, por la presentación que nos acaba de realizar. De ese modo, pues desde ya invitamos a nuestros participantes, a nuestros asistentes, a que levanten su mano para realizar las preguntas que tengan, invitándolos especialmente a que sean unas preguntas concretas y concisas, de modo que respetemos el tiempo y se puedan abrir un espacio para preguntas de los demás participantes. Recogeremos algunas 2 o 3 preguntas, si le parece bien, ingeniero David, y luego procedemos a que usted les responda para que también sea más dinámico o más ágil el proceso de esta fase de preguntas. Claro el que ingeniero, claro que sí, Carlos Ruiz dejó una pregunta en el chat, pero veo que ya tiene su mano levantada, entonces lo invito, ingeniero Carlos, a que por favor abra su micrófono y formule la pregunta. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Ingeniero tardes. David, muchas gracias. De verdad que muy complacido porque haya personas como usted tan estudiosas y que nos permitan ilustrar nuestro trabajo todos los días. La labor que nosotros desarrollamos desde nuestra empresa, principalmente la consultoría especializada, y el fuerte que nosotros tenemos en la supervisión técnica independiente. En este trasegar, pues la verdad que a veces sufrimos muchas desilusiones, y la primera
es que nos ven como aquella persona que tiene que emitir un certificado técnico de ocupación y solamente revíseme la estructura y la estructura del concreto y el acero. Pero cuando nosotros vamos a mirar, que usted lo mencionó, hay unos aspectos de geotecnia, hay unos aspectos de estructura y hay unos aspectos de elementos no estructurales que el único que obliga a revisar por un tercero externo es el de estructura. Y resulta que para el curador sí es obligatorio los tres: geotecnia, estructura y elementos no estructurales. Con lo cositas y otras, y que de todas maneras, por responsabilidad del constructor, aunque no es tácito, debe entregar las redes probadas y revisadas, que es la mínima responsabilidad que tiene. A nosotros, como supervisores técnicos, nos cae una responsabilidad muy grande, porque el certificado técnico de ocupación dice eso, que es para que ocupen de manera segura el activo, porque no solamente la vivienda, sino un hotel, una oficina, una bodega, una industria donde haya actividad humana. Y precisamente en los elementos no estructurales en donde usted hizo énfasis están esas redes hidráulicas de contraincendio, alarmas, bombas, equipos especiales, y la verdad estamos muy agobiados. Y hay una situación particular, y esa es la pregunta. O sea, primero el contexto, porque todos debemos saber que necesitamos eso y agradecerle, porque es nuestro apoyo, y todo lo que dijo, pues yo le estoy sacando aquí noticas para todo lo que hacemos. Es el tema de las bombas listadas. Hay dos temas. Uno de las bombas listadas, que es UF y ML, UF y LM. Bueno, resulta que si uno mira los enchufes de los celulares, los computadores, hasta el secador de pelo, todos son listados. Pero a nosotros en los proyectos resulta que tenemos dos situaciones. La del que cumple, que ha venido colocando bombas, elementos certificados, ¿sí? Que es la bomba, las tuberías, los codos, los soportes, todo certificado. Y el área de los listados. Ese es un problema que yo a los clientes, la verdad, les recomiendo: mire que por lo menos sea certificado, mire que tenga eso, así no sea listado, porque el listado le cobran 4 veces más y creo que el mercado está chiflado. Eso por un lado. Y por otro lado está la persona, el constructor, que dice que quiere ahorrar un ministro en la red de contraincendio. Ese saquémoslo de la ecuación y nos quedamos con el de certificado versus listado. Ayúdenos con eso por un lado. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, cuando dijiste el tema de las sanciones, que uno no anda asustando gente ni metiendo terrorismo, pero sí hay que advertirle al cliente que tiene una exposición a que le suceda algo, y más ahora con estos grupos de profesionales que andan animando a los condominios a demandar a los constructores por todo. Y sabemos que aquí nadie está libre de pecado, y sabemos que pues podemos haber cometido un error pequeño o grande, o una omisión, ya sea por falta de revisión de diseños. Estamos muy expuestos todos: el que emite el certificado, el que construye, el diseñador estructural, el arquitecto, que usted lo mencionó, que finalmente es el responsable de todo el proyecto, y tampoco se reconoce de esa manera. Entonces, ¿cuáles son los que imponen esas multas o sanciones? Esas eran las dos preguntitas que tenía. Muchas gracias. Bueno, Carlos, muchas gracias. Muy interesante la contextualización que nos das. Precisamente en la ley 1796 salió el tema que tú mencionas de supervisores técnicos. Sé que el IFES fue el encargado de realizar el proceso para esa certificación de supervisores antes de entrar a pandemia. Ya tenían más o menos la formulación de esas pruebas. Sé que la idea es, finalizando este año, empezar el tema de las inscripciones para que se pueda lograr esos supervisores. Y ahí va de la mano el tema de los revisores de los diseños, que menciona la norma precisamente, que debe estos elementos no estructurales ser revisados por un profesional no asociado a la construcción, que dé, como quien dice, ese aval desde el aspecto de que no revisan las curadurías. ¿Cuándo vamos a implementar eso? Vamos en marcha. Esperemos a que se hagan las pruebas, esperemos a que den esos avales. Va a ser algo muy similar a los temas eléctricos. El tema de UL-IFM, que es la certificación, ahí les compartí un link
que pues si uno indagara es de buscar en internet. Cuando ustedes pidan las fichas técnicas de los elementos, ustedes pueden relacionar ahí el código y lo buscan y verifican que realmente sea listado y aprobado. El UL significa listado, o sea, está en una lista de un laboratorio, ¿sí? Entonces ustedes pueden pedir esa especificación, mirar de qué laboratorio es el que está emitiendo, entran a la página y debe estar en una lista. Y aprobado fue porque le hicieron unas pruebas pertinentes, por ejemplo, el caso de las bombas, ellos tienen unas curvas de presión y caudal, ¿sí? Entonces fue porque le hicieron esas pruebas de presión y caudal que se acostumbran a hacer anualmente, después de que se entregan los proyectos, y deben cumplir con esas curvas, y verifican que realmente esa bomba contra incendio cumple con su requerimiento de mantener la presión, que es donde ya entramos al tema que tú mencionas, que hay sistemas que no son ULFM, bombas contra incendios, y bombas y elementos que sí. Los elementos que no, pues existe el riesgo de que cuando entren en operación, si implementan bombas hidráulicas, pues la bomba hidráulica ella no te va a mantener la presión y por eso no va a ser capaz el sistema de implementar el caudal y la presión requerido para lograr emitir o disminuir o controlar el incendio, ¿sí? Entonces, por un lado, es importante hacer entender a la hora de revisar que si está presentando ese ULFM, se haga. ¿Qué ocurre? Nosotros en Colombia, como yo les mencionaba, no tenemos todas esas normas que sí tiene, por ejemplo, la NFPA. Y lo que hace la NSRI es, váyase a la NFPA 13, váyase a la NFPA 14, y ahí es donde dicen que los certificados deben ser ULFM. Pero también hay una parte que dice que el ente de control, o sea, si el cuerpo de bomberos va al sistema y verifica y dice que hoy en día es la entidad competente, dice, oiga, yo le acepto su sistema como entidad competente, se lo puede aceptar. El problema es si tiene el personal idóneo para tomar esas decisiones. Entonces, se centran en los requerimientos normativos. Entonces, en este caso, todos estos sistemas, hay sistemas principales y sistemas secundarios. Los principales son lo que tienen que ver con salvaguardar la vida, como es las bombas, como son las abrazaderas, como son elementos de arrestamiento, deben ser ULFM, y elementos que no, que deben cumplir, como es la tubería, con unas especificaciones que están en la NFPA 3 o en la NTC 1669, un cuadro en donde dice debe ser acero listado, debe ser acero galvanizado, debe ser acero ACTM 92, ahí están los requerimientos, ¿sí? Y va a depender de quién recibe la obra, pues la entidad competente, que son los cuerpos de bomberos en cada jurisdicción, que van al final del proyecto. Lo mencionaba yo en el 2015, en el artículo 42, bomberos revisaba los diseños y se los aprobaba. Y ya el constructor, después de tener aprobado, lo ejecutaba y eso era lo que tenía que entregar. Hoy en día, ¿qué ocurre? Van a entregar los proyectos, como no pasó por esa etapa de aprobación de diseño, porque la Procuraduría no lo hace, Bomberos viene a recibirle el proyecto. ¿Qué pasa si Bomberos no le recibe? En muchas localidades, la prestación del servicio de agua no se entrega hasta que, porque ustedes cuando van a hacer ese proceso le dicen que presénteme el certificado de bomberos. Si no lo tiene, no le puedo brindar el servicio de agua, o así en muchas localidades ya existe, ¿sí? Pero si Bomberos no le emite ese certificado, o sea, no le recibe el proyecto, la responsabilidad cae sobre el representante legal, ¿sí? ¿Y en qué aspectos el representante legal se ve involucrado? Pues cuando saca sus pólizas, primero las aseguradoras le dicen, a mí me toca cobrarle más para poderlo asegurar, ¿sí? Pero si usted le muestra que usted cumple con todo, que está minimizando los riesgos, la aseguradora le va a cobrar menos. Y lo segundo es en caso de que alguien se queje, alguien se puede quejar hacia la inspección, va ahí el ente de control, le revisa el proyecto y lo pueden sancionar porque no cumple con eso, o alguien interno se queja porque, por ejemplo, se cayó de la escalera, porque va y se queja hacia la superintendencia y a una inspección local, y cuando lleguen a revisarlo y no cumplen, los pueden sancionar. Yo le emití ahí las diferentes sanciones, ¿sí? Entonces recae mucho en el representante legal. ¿Cuál es la recomendación? Pues revisarlo desde la etapa de diseño y prefactibilidad y factibilidad y diseño, porque como todos necesitamos de esos certificados, pues hay que cumplirlo. Entonces, lo que está ocurriendo es que se generan costos adicionales para poder entregar los proyectos que deberían estar
inmersos en su etapa de planificación. Entonces, bomberos al final pueden no emitirles a ustedes o a nosotros como constructores esa certificación, ¿sí? Y vamos a tener problemas para la entrega de la parte de agua, vamos a tener problemas para la entrega de ocupación, porque muchas veces hace parte del papel, o sea, viene amarrado hoy en día para la entrega de los proyectos ese certificado, ¿sí? Eso entonces con respecto al tema de ULFM, al tema de los diseños, para el ingeniero doctor Carlos. Muchísimas gracias. Faltaba, pues, quién pone las multas, pero tranquilo. Las multas, entonces, en ese caso, digamos que tengo entendido que la superintendencia es la que revisa esos casos y es la que genera esas multas, pero depende ya, porque bomberos sí no lo hace, bomberos no genera las multas, planeación tampoco, ya es un ente legislativo el que genera a partir de algún tipo de inconveniente que se presentó, ya entran los abogados a revisar las normas, que es donde nacen las demandas y ahí se pagan esos temas. Claro, ingeniero David, muchas gracias por la pregunta. El ingeniero Carlos por su participación. Ingeniero Gustavo, adelante. El ingeniero Gustavo tenía su mano levantada y por favor adelante para presentar su pregunta a nuestro expositor. Bueno, muchas gracias. David, ¿no? El tema muy interesante. Es un tema que desde luego merece la mayor importancia en la industria AEC, en la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción. Yo quisiera señalar 3 puntos que me parece que usted los destacó muy bien en su presentación. El primer punto tiene que ver con el componente de seguridad humana incorporado a la gestión integral de los proyectos. Sin duda, los proyectos de ingeniería lo que hacen es solucionar necesidades del ser humano. Luego, efectivamente, ese componente necesariamente es inherente a los proyectos de construcción. Entonces, diríamos que ese es el primer elemento que me parece que está muy bien enfocado, es decir, sin duda que ese componente de seguridad humana pareciera que desde luego en la parte cultural nuestra no ha tenido la suficiente relevancia y hasta ahora pues desde luego tenemos su incorporación en los proyectos. Ese es como el primer elemento. El segundo elemento es que usted señalaba la naturaleza interdisciplinaria de los proyectos de construcción. Eso es fundamental, es decir, si no tenemos una mente abierta a que efectivamente a los proyectos de construcción y a los proyectos en general del sector, pues desde luego confluyen varias disciplinas. Pienso que no estamos honrando ese carácter integral de los proyectos. Entonces ese es otro punto que me parece fundamental destacar. Y finalizando, usted habló mucho de ese tránsito que estamos haciendo en la industria hacia las nuevas tecnologías, ese cambio tecnológico tan importante que está sufriendo la industria de la construcción. Y pienso que hacia allá pues hay unas innovaciones bastante interesantes en modelos integrales de gestión. Los modelos integrales de gestión, tanto en el campo de proyectos como en el campo de gestión de activos, pues desde luego se han venido incorporando una serie de tendencias muy importantes. Usted señaló una, Building Information Modeling, pero hay otras. Esa tecnología está avanzando a pasos agigantados. Ya en el mundo, en el estado del arte, se está hablando de Digital Twins y particularmente también se está hablando de muchos modelos de ingeniería predictiva, hacia ingeniería predictiva.
para optimizar el proceso de toma de decisiones, pero toma de decisiones como usted lo enfocó, integrales, completamente integrales, interdisciplinarias. Bueno, son los tres aspectos que yo resaltaría muy importantes. Hay otros, por supuesto. Hay un tema que usted está ahorita respondiendo a las preguntas de la persona, del profesional, del ingeniero que me antecedió. Tiene que ver con la etapa de diseño. Es decir, si no aprovechamos la etapa de diseño en todo lo que tiene que ver con el componente de seguridad humana, para ponerlo en esos términos, pues desde luego los problemas van a ser exponenciales en la etapa de construcción y por supuesto en la etapa de operación peor. Entonces, diríamos que esa parte es bueno tener la claridad. O sea, esa etapa de diseño es tan importante. Planeación y diseño es tan importante que ahí prácticamente, pues desde luego estamos, diríamos que caracterizando las siguientes etapas de los proyectos, ¿sí? La construcción, la operación y finalmente su demolición, todo eso está. David, muy bueno su tema y obviamente le agradecemos por parte de la sociedad al haberlo tratado. Bueno, muchas gracias. Gustavo, muchas gracias y tiene toda la razón. Hay que empezar a ver esa gestión integral de los proyectos con esa visión humana, porque a veces fallamos, ¿no? A veces sabemos, inclusive hay que hacer estudios geotécnicos y no se hacen, hay que hacer diseños estructurales y muchas veces no se cumple con la norma. Entonces también estamos fallando nosotros, acostumbrados a que haya un control, pero también debemos entender, como en muchos aspectos, que es cada uno de nosotros como profesional, pues hacer respetar esa profesión y se da a partir del ejemplo y el ejemplo se da en los hechos. Entonces, como tú lo mencionas, los diseños todos deben hacerse, no debe despreciarse ninguno, que a veces ocurre, apenas se hacen estructurales, arquitectónicos y se arranca el proyecto y en medio de la marcha se meten los demás, entonces tampoco, ¿sí? Entonces, y eso debemos aprender de los errores, pero a veces hasta que no hay pérdidas de vidas humanas es que sale una ley a regularlo. Entonces, muy importante lo que tú mencionas, de esa integralidad de los proyectos que va de la mano de la integralidad de los profesionales. Muchas gracias, Gustavo. No. Ingeniero David, también ingeniero Gustavo, gracias por su pregunta. Ya por tiempo también, para ir cerrando, más que una pregunta, para cerrar, bueno, más que una pregunta me va a permitir leer un comentario dejado en el chat por el ingeniero Jorge Luis Toscano Navas, también socio de la SSI, en donde menciona y dice lo siguiente: ingeniero David, interesante la innovación en seguridad, exigiendo a las entidades que atienden y controlan incendios tener los conocimientos técnicos y profesionales suficientes para efectuar el seguimiento, control y recibo de las redes. Habrá que cambiar la anticuada improvisación de atención, bomberos simplemente, por la adecuada intervención, especialistas que la garanticen. Esto generará la ocupación de ingenieros y por ende el estímulo de mano de obra calificada por parte de los organismos públicos y privados. Así es, Paula. Y lo que menciona ahí Jorge Luis, muy importante, es que desde el diseño se salvan las vidas, realmente. Entonces se necesitan profesionales que estén a la altura de cada uno de esos procesos. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, entonces ya con este comentario y con todo esto finalizamos nuestro espacio de hoy, no sin antes nuevamente reiterar nuestro agradecimiento por este espacio que nos abrió aquí en la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, ingeniero David. Esperamos de pronto no sea la última vez que lo molestemos y que participe con nosotros. A todos los asistentes, muchas gracias por una vez más compartir una jornada con nosotros. Feliz resto de tarde para todos, de parte de toda la sociedad, de la Junta Directiva, quienes están acá y quienes lideran todas estas actividades. Muchísimas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego para todos. El ingeniero David, antes de cerrar, ha dejado sus datos en el chat para cualquiera que los pueda tomar, entonces voy a dejar unos segundos ahí que les puedan de pronto tomar si los necesitan o los consideran pertinentes.
Ingeniero David, muchas gracias. Buenas noches para todos, gracias. Muchas gracias, buenas noches para todos. Buenas noches, ingeniero Germán.